una vida a toda prueba. Y vamos a ir al Salmo 46. Yo quiero hablarles acerca de algo muy importante que es este salmo. Cuando se escribió este salmo, el pueblo de Israel estaba en batalla. El pueblo se le conoce también como la batalla de Sión. Israel estaba enfrentando una batalla. Y digamos que resumiendo todo el salmo es que Dios es refugio de su pueblo y vencedor de naciones. Dios es refugio para su pueblo y vencedor de naciones. Es un salmo para momentos cuando el mundo se tambalea. Ejemplo, los momentos que estamos pasando. Hay muchos momentos cuando el mundo se tambalea en la vida, esta pandemia, la parte económica, las enfermedades, las situaciones o circunstancias difíciles que se nos presenten por delante. Y eso no solo está ocurriendo en todo el mundo. Quizá usted se ha visto zarandeado en un momento dado por alguna experiencia reciente. Son momentos como de zarandeo. Y este salmo le va a traer paz a su corazón que está atribulado. ¿Cuál es el escenario de este salmo? Bueno, el escenario de todo el salmo es consolador. Fue escrito cuando, como les digo, un ejército extranjero invadió a Israel. Y es ideal también para mí. ¿De qué me sirve si yo no soy una nación, no soy Israel? Bueno, Israel, nosotros somos parte de ese Israel. Y también es ideal porque nosotros también tenemos una batalla que pelear. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Por un lado está el enemigo, las huestes de maldad que quieren venir a arrebatar lo que Dios nos está entregando y nos va a entregar, ¿sí? A robarlo, a quitarlo y a deshacernos a nosotros. Por otro lado, tenemos una batalla con nosotros mismos, con nuestra propia carne, que a veces se queda mirando solamente las circunstancias, las cosas feas que nos pasan o lo que no nos ha podido llegar. Y es una batalla también contra toda una ideología del mundo que se mueve en temor, ¿verdad? Entonces, ¿nos conviene tener presente este salmo? Claro que sí. Lo que nos ofrece el Salmo para nosotros nos ofrece muchas verdades de parte del Espíritu de Dios que lo inspiró para que nosotros también lo apliquemos en nuestra vida, ¿verdad? Bueno, yendo concretamente al Salmo, dice al músico principal de los hijos de Coré, Salmo sobre Alamot, Alamot significa vírgenes. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Estaban en batalla, recuérdelo bien. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Lo primero que encontramos aquí es que la nación recuerda la presencia de Dios. Hay un nombre de Dios que es Jehová Sama y significa Dios está ahí. Y eso es lo que el pueblo reconoce. Dice: Dios está conmigo, Dios es mi amparo y mi fortaleza. Y es lo primero que aparece al comienzo de este salmo. Y Dios no es un ser impersonal, no es una fuerza, no es algo, sino es mi papá. Es el nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? Y este Dios nos ama profundamente. Recuerden lo que dice Jeremías 33:3, con amor eterno te he amado. Con amor eterno. Tú no puedes decirle a Dios, dame más amor. No, ya dice el Señor que Él ha derramado su amor en nuestros corazones y en hechos nos lo ha demostrado entregándonos lo más importante, que es su propio Hijo Jesucristo, para abrirnos las puertas del cielo, para que entremos al reino de los cielos, para que podamos ver en el Espíritu el poder y la gracia de Él, ¿sí? Que nos ama este Dios poderoso. Nuestros ojos fueron alumbrados, éramos ciegos, andábamos ciegos, ¿sí? Y Dios alumbra nuestros ojos, Él es la luz del mundo. ¿Y para qué me quiere alumbrar los ojos? Para que yo entre a poseer lo que Dios me ha entregado espiritualmente, porque un día estaremos allá para la eternidad, pero también en el Espíritu yo puedo ver quién es Dios, cómo es el reino de Dios y qué tiene Dios para mí de ese reino, ¿verdad? Jesús mismo lo enseñó: venga a nosotros
tu reino, ¿sí? El secreto de la paz, acuérdese, el secreto de la paz personal está basado en su relación personal con Dios, ¿sí? Si usted quiere tener paz en medio de momentos difíciles, acuérdese que esta relación con Dios es un diario vivir con Él, no solamente los momentos en que usted está a solas con Él. Dice la palabra que cuando tú vayas a orar, entra en tu aposento y cerrada tras de ti las puertas, tu Padre que está en lo secreto. ¿Dónde está Dios? También, más profundamente, en lo secreto. En lo secreto, si tú no tienes una vida consistente de intimidad con Dios, de relación con Dios, es muy difícil que en un momento puedas experimentar que Dios es tu amparo. Ellos sí tenían esa seguridad. Dios es nuestro amparo, es el que me acobija, Él es todo para mí. Y lo expresa David también en el Salmo 23. ¿Recuerdan? En el Salmo 23, David dice claramente, el Señor es mi pastor. Y hay tres cosas que David dice en ese Salmo 23, y es que Él nos da seguridad, nos da valentía y nos da suficiencia. Seguridad, valentía y suficiencia. ¿Hay que pasar el Mar Rojo? Hay que pasarlo. Hay que rodear a Jericó y que caigan los muros y poseer esa tierra. Hay que hacerlo. Hay que pedir que la gracia y el poder de Dios sea una tromba poderosa, ¿sí? Josué pudo derribar, pudo entrar a Jericó con todo el pueblo de Israel cuando ellos rodearon en oración. Cada día una vuelta al enemigo, la ciudad de Jericó. Por 7 días y al séptimo día dieron 7 vueltas y después alabaron y gritaron con trompetas. Pero antes Josué había tenido una experiencia con Dios, donde veía al varón de Dios con una espada de fuego. Eso es intimidad con Dios. Eso es experimentar la presencia de Dios que me da seguridad. Cuando dice Jehová es mi pastor, me da seguridad, me da valentía, porque la carne es débil y es cobarde y se acoquina, y también me hace sentir suficiente. Si yo estoy con Dios, puedo pasar por acá. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Yo te veo, te percibo, te experimento. Dios es mi amparo y es también mi pastor. ¿Qué es un amparo? Es un lugar de protección. Ay, métase aquí debajo de este techito mientras pasa la lluvia. Eso es un amparo, un refugio, ¿sí? Entonces, el amparo es un lugar de protección. Los presidentes en Estados Unidos tienen, ustedes recuerdan en las películas y todo, y aquí mismo están haciendo en Guatemala una embajada de Estados Unidos nueva, está aquí por la zona 16, y para ahora medio se vislumbran los edificios un poco, pero ¿qué hicieron en 2 años? Sino socavar y socavar y socavar, y hay búnker. ¿Qué es un búnker? Es un lugar donde no solamente es una cosa allá abajo de la tierra, sino está todo hecho en acero y en materiales que muy difícilmente una bomba, unas cosas puedan derribarlo, ¿sí? Entonces, cuando Dios me dice que Él es mi amparo, el que sostiene el universo, el que creó los cielos y la tierra, el que nada se mueve sin su voluntad, Él me dice, sumérgete en mí, métete en mí, ¿sí? Él es mi búnker, Él es mi amparo. Nos refugiamos a Dios, en Dios, cuando vienen esas tormentas, y estamos a salvo en Él cuando nuestro mundo tiembla, ¿verdad? Cuando nuestro mundo está inestable, dice ahí la palabra, dice Jehová, vamos a leerlo, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza en las tribulaciones. Yo quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 7. En Deuteronomio, para que usted lo coloque como un pasaje complementario, de Deuteronomio 4, 7.
O sea, sería terrible para un embajador de Estados Unidos venir acá y que le pongan un edificio común y silvestre sabiendo cuántos enemigos tiene Estados Unidos, cómo atacan a las embajadas en un edificio que sea normal, ¿ya? Ellos saben prevén que hay enemigos, terroristas, guerrilleros, entonces ellos construyen esos búnker, digámoslo así. ¿Qué dice Deuteronomio 4:7? Es un pasaje muy hermoso. Dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? No hay nadie en el mundo que pueda compararse a Él, que pueda experimentar el bla. Si alguien puede proteger, ¿quién como tú, Señor? ¿Quién como tú? ¿Sí? Él es mi fortaleza, Él es el que le da fuerza. Otro puntito allí, pues, Él es mi amparo, Él es mi fortaleza, ¿sí? Dios le da fortaleza a los débiles, dice su palabra. Y esperar en el Señor renueva nuestra fortaleza. ¿Recuerdan lo que dice Isaías 40:31? Los jóvenes se fatigan y se cansan. ¿Se acuerdan? Vamos a leerlo. Isaías 40:31. Dice la palabra que nosotros somos como las águilas, ¿verdad? Él es esa águila y Él nos lleva en esa águila, en ese lomo de Él, de esa águila, y nos remonta por encima de todas las circunstancias, ¿verdad? En el 30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en el Señor entonces renueva nuestra fortaleza. Cuando uno se carga, se tensiona, espera que fulanito lo ayude, que sutanito, que la circunstancia cambie, eso no te va a ayudar para nada. Hay de los que corren a Egipto, dice la palabra. Egipto es el mundo, a buscar en él el socorro, a buscar la seguridad. Eso no te va a ayudar para nada, ¿verdad? Pero los que esperan en el Señor dice, se remontarán como las águilas. Para Dios las circunstancias, miren, Israel vivió 3 años y medio, 42 meses de sequía. Cuando acá nunca ha habido una sequía tan grande en ese tiempo como esa. ¿Eso detuvo a Dios y a su profeta? No. Levantó la viuda de Sarepta, levantó el animalito este impuro que le traía junto al arroyo del Querid, ¿verdad? A Dios no le afecta si hay sequía, si hay pandemia. Él tiene la provisión y el plan perfecto para sus hijos que confían en Él, ¿sí? Él es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Ahí lo dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En el Salmo 9, del 9 al 10, Salmo 9, del 9 al 10 dice, el Señor será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia, ¿sí? Ese búnker. En Él confiarán los que conocen tu nombre. ¿Quién confía? ¿Quién puede confiar en Dios? El que conoce su nombre. El que ha tenido intimidad con Él, el que tiene convicción en su corazón de que Dios es su protector, es su defensor. Dice, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. De pronto nuestra vida es pobre de oración, no hay una búsqueda, un anhelo por Él. Y nosotros necesitamos, y Dios quiere que llenemos nuestra mente con el poder del Altísimo. ¿Cómo hago para conocer que Dios es todopoderoso si yo no recibo la revelación del Espíritu Santo? ¿Cómo hago para saber que Dios es mi guerrero cuando tampoco recibo la revelación del Espíritu Santo? Puedo que tenga aquí un montón de conocimiento,
pero eso se necesita que el Espíritu de Dios abra mis ojos espirituales a las verdades sobrenaturales para que yo pueda echar mano de ellas y, como dice la palabra, son las armas de nuestra milicia y pueda traer el reino de Dios a la tierra, hijos de Dios. ¡Qué privilegio tan grande! Ahí cuando el Señor enseña al Padre Nuestro, no dice, pues solamente que se haga tu voluntad sola, así en la tierra como en el cielo. No dice, venga a nosotros tu reino, con mucho respeto, con mucha honra para el Señor. Pero tenemos el derecho del Altísimo, el Hijo de Dios, del Dios Todopoderoso, de Jesucristo mismo también y del Espíritu Santo para que sea como en el cielo, en la tierra. ¿Y cómo es en el cielo? Si usted no medita ni en Dios, menos va a meditar en lo que hay en el cielo, en lo que Dios quiere enseñarle del cielo, ¿verdad? Entonces necesitamos ese despertar espiritual. Nuestro Dios siempre está con nosotros, pero nuestro Dios, qué triste se debe sentir que Él está conmigo, pero yo no estoy con Él, ¿sí? Qué difícil es amar cuando no se es amado. En Cristo uno puede hacerlo, pero qué duro es saber que tú puedes amar y que de pronto la persona no lo es. Fíjense que a Dios le duele su corazón. A Dios le duele su corazón el que nosotros no tengamos esa intimidad. Él es más grande que cualquier problema que podamos enfrentar, pero nosotros necesitamos revelación de que Él es más grande que ese problema. ¿Qué otra cosa me trae? Bueno, lo primero que decíamos de este salmo es que me afirma o me dice la presencia de Dios, y vimos todos estos subpuntos de esa presencia de Dios. La segunda cosa es la paz de Dios, que va del versículo 2 al versículo 7, lo vamos a leer. Dice, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Bueno, la segunda cosa decíamos, entonces la presencia de Dios, la paz de Dios. Por tanto, no temeremos, dice el versículo 2, porque como Dios es mi amparo, es mi fortaleza, es mi refugio, dice, pero eso era una convicción en sus corazones, dice, por tanto no temeremos. Lo opuesto a la fe es el temor. ¿Y qué alimenta el temor? La duda. Por eso la Biblia dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo no temo, sí, hay pandemia, hay cosas, pero yo sé en quién he confiado. Mi seguridad, mi refugio, mi torre fuerte es el Señor. Y en últimas, si me diera y me voy para el cielo, ¿cuál es el problema? Si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿sí? Cuando tú agarras el toro por los cuernos, el temor que viene y dice, ¿cuál es el problema? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dios tiene previstas todas las circunstancias de mi vida, las situaciones por las que yo voy a pasar y tiene todo bajo su control. Entonces, ¿cuál es el temor? No hay temor. El diablo se mueve en el miedo. Él tiene miedo de nosotros, que confiamos en el Altísimo y que usamos la autoridad y el poder del Omnipotente, ¿sí? No temeremos. La fe emerge y se eleva cuando yo me empiezo a pensar en Él, en su grandeza y en su poder. Y cuando la fe llega, ¿qué pasa con el temor? El temor se va. ¿Quién es el que calma el mar? ¿Se acuerdan lo que vimos cuando Jesús iba en la barca? Ellos se llenaron de miedo porque la barca ya zozobraba. Jesús estaba dormido en la parte de atrás. Jesús estaba dormido, lo habían puesto en la parte de atrás, en la popa, ¿verdad?
Y Jesús estaba dormidito porque él sí estaba descansando en su Padre que le había dicho que iban a pasar al otro lado. Él sí descansaba en esa paz. Entonces, ¿has puesto tu fe en el que calma el mar? ¿En que le dice a los vientos, calla, enmudece? ¿En quién estás colocando tu confianza? No temeremos, versículo 2, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Esto va acorde con Mateo 21, 21. ¿Sí? Voy a leerlo. Mateo 21, 21. Dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, hablando de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Dice, les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe, fe es convicción, confianza en el Dios que tenemos, ¿sí? Que si yo tengo fe en el Dios omnipotente, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte, a este problema, a esta circunstancia, a esta situación le dijeras, no solo haréis lo que esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate, con autoridad, con seguridad, con firmeza, quítate y échate en el mar, será hecho. Entonces, no temeremos aunque la tierra sea removida. ¿Qué otra cosa dice el versículo, el salmo? Aunque las montañas se hundan en el fondo del mar. Eso implica un terremoto. Aunque esas montañas se hundan en el fondo del mar, aunque ruja el mar y se agiten sus olas. ¿Sabe qué significa? Un tipo del mundo es el mar. Las aguas del mar arrojan cieno y lodo, dice la palabra, refiriéndose a lo que es el mundo y toda su ideología, ¿verdad? Y aunque ese mar se ponga bravo, aunque ese mar se venga contra nosotros, dice, ese mar, aunque él ruja y se agiten sus olas, versículo 3, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no se deje amedrentar, reprenda ese espíritu de amedrentar. Uy, te voy a comer, uy, te vas a morir, uy, no te va a alcanzar, uy, se va a dañar tu familia. Cuidado, cuidado. Pilas, tenemos que ponernos las pilas, aunque se agiten sus olas, aunque los montes sean sacudidos por un terremoto, ¿sí? No tienes por qué temer. ¿Cuándo se multiplica la paz? El Señor habla mucho de dos aspectos de nuestra vida, gracia y paz o sean multiplicados, porque acuérdense que la paz me da la capacidad de percibir los planes de Dios, la voz de Dios. Entonces la paz se nos multiplica aquí al fijar nuestros ojos en el cielo. Miren, si ustedes, a uno se le hace raro el versículo 4, dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Esto se recuerda a uno, Apocalipsis, ¿sí? En donde Dios habla de que de su trono salía el río, recuerda a Ezequiel, ¿sí? Esto podremos compararlo con Colosenses 3 del 1 al 2. Poned la mira en las cosas de arriba. ¿Y qué veía el salmista o los que escribían este salmo? Yo estoy mirando para el cielo y que veo un río poderoso, la ciudad de Dios, la grandeza del omnipotente, el trono de Dios, la ciudad de Dios está allí. Cristo está preparando allí un lugar para mí, dice Juan 14 del 1 al 3. ¿Dónde tienes puesta la mirada? ¿En qué te estás enfocando? Poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Cuando yo leo, siempre trato, porque casi siempre uno tiene la imagen del Cristo crucificado, pero cuando uno mira la imagen del Cristo de Apocalipsis, es una imagen poderosísima, poderosísima. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe de vuestra tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Y bueno, dice en el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta,
que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro. Y en el 12 dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Esta es la imagen del Cristo resucitado, del Cristo poderoso. Es poderosísimo. Sí, su cabeza resplandeciente, su pecho con cinto de oro, dice la palabra, sus pies como bronce bruñido, ¿sí? Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como el de un horno. Entonces es muy importante que nosotros tengamos la imagen correcta de Dios revelada por el Espíritu de Dios a nuestras vidas, ¿sí? Cuando tú tienes eso, tú podrás decir, el Señor de los ejércitos está conmigo. Por eso el salmista en esta parte dice, yo tengo la mirada en el 4, estoy mirando el río, las corrientes que alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo, el Señor está en medio de ella, y si eso no será conmovido, yo tampoco. Dios me ayudará a clarear la mañana. Dios me ayudará a clarear la mañana. Qué hermoso pasaje. Mientras tanto, dice el Señor de los ejércitos, Jehová Sebaot, Yahvé Sebaot, Sabaot, también le dice, es el Señor de los ejércitos. ¿Quién está con usted? El Señor de los ejércitos. Y si es el de los ejércitos, la Biblia dice que el caballo se alista para el día de la batalla, pero de Jehová es la decisión de ella. Él pelea por nosotros y nosotros se lo pedimos a Él. ¿Qué otras promesas nos da este salmo? Bueno, del versículo 8 al versículo 11 están las promesas de Dios. Dice, venid y ved las obras del Señor, que ha puesto asolamiento en la tierra. ¿Sí? Dios está obrando incluso cuando nuestro mundo se tambalea. ¿Sí? Dice que ha puesto asolamiento en la tierra. ¿Ha permitido esa pandemia? Sí. Pero sin embargo Dios me dice, no mire la pandemia, venga a mirar las obras de Dios. Por favor, no se deje engañar del diablo con argumentos, que mire, que no le va a alcanzar, que mire, que no sé qué. Cuidado, por favor. La iglesia necesita revestirse del poder del Altísimo. Venga a mirar las obras del Señor que ha puesto asolamiento. Sí, hay asolamiento y se va a poner peor. Tinieblas cubrirán la tierra. Pero los que miramos al Señor traemos la gloria del Altísimo a nuestras vidas. Él dice ahí que quiebra el arco. El Señor quiebra el arco de nuestros enemigos, corta la lanza, quema los carros de fuego, va a acabar con lo que sea. Pida en el nombre de Jehová Sebaot que venga a protegerle, a guardarle a usted. Y en el versículo 10, bueno, Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todo les ayuda bien. Es Dios quien hace que cesen las guerras. Es Dios quien hace que las armas queden inútiles. La gente puede tener su confianza, el mundo, en sus armas, en sus capacidades, pero es Dios con nosotros. Así no tengamos ni idea de lo que es, cómo se maneja un virus, cómo se maneja una circunstancia. El Señor está con nosotros. Él destruye a los destructores, ¿sí? Y eso es la visión que tú y yo tenemos que tener de Él. Luego el Señor en el versículo 10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esto tiene dos connotaciones. La primera es, Dios le dice a sus enemigos, quietos, no se meten con mis hijos, quédense quietos. Ellos son mis hijos y yo los voy a defender. Y si no se están quietos, van a conocer quién soy yo. Van a conocer quién soy yo. Terrible amenaza de parte de Dios para sus enemigos. Por eso, ¿por qué tememos? ¿Verdad? Esa es una connotación. Pero para nosotros, Dios nos dice también, estad quietos, medita en Él. En lugar de llenarte de ansiedad, de preocupación, necesito que te calmes, que respires profundo, que sueltes toda carga, toda ansiedad, toda preocupación, y pon tu mirada y tu mente en el Altísimo. Tranquilízate
Y sabes, cuando tú te tranquilizas, cuando tú tienes quietud, vas a conocer que Él es Dios. Conocer que yo soy Dios. Podemos estar quietos y dejar el futuro, nuestro futuro, que tiene Dios para nosotros. Un futuro, planes de bienestar y no de calamidad. Cuando usted se ve afectado, más bien póngase su armadura, si no se la ha puesto, y le ordena al enemigo que se vaya. Y le dice a Dios que le revele la palabra, la promesa que Él tenga para usted. Si Dios lo salvó a usted de las llamas y a mí, de las llamas del infierno mismo, ¿sí? Es lo que dice Romanos 5:1, que Él nos ha salvado por medio de la fe en Jesucristo, Romanos 5:1. Si Dios lo salvó de algo tan terrible, nos ha salvado, ¿cómo no nos va a salvar de cualquier otra cosa aquí en este mundo? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos parte de su familia de amor, según Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos parte de su familia de amor. Él es un papá, Él es un marido que responde por los suyos. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, el Salmo empieza y termina con Dios. ¿Sí? Qué gran consuelo para los tiempos de dificultad. ¿Sí? Y segundo, empezamos y terminamos el día en la presencia del Señor. Dios es suficiente cuando nuestro mundo tiembla. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y si Él no ha acabado con esta tierra todavía, Él no, y nosotros estamos aquí, Él es mi papá y Él dice, yo cuido de ti. Y nadie se mete contigo si tú invocas mi nombre y me conoces como padre y me conoces como esposo. Podemos confiar en Él porque Él es mi padre, es mi esposo, dice Isaías 54. Y podemos confiar en que con Él pasaremos los momentos, las tormentas de la vida con seguridad. Entonces vamos a orar y le propongo que usted medite en este salmo y recuerde algo muy importante. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? En Dios solamente está callada mi alma, dice la palabra. De Él procede mi bienestar, lo que Él tenga para mí. Vamos a orar y agradecerle al Señor este tiempo, ¿les parece? Padre, te damos muchas gracias, querido Dios, porque un día tú nos encontraste, nos viniste a sacar, como dice tu palabra, de la oscuridad a la luz verdadera. Tú viniste a abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para que conozcamos las riquezas de tu gracia, Señor, la grandeza de tu poder, tu misma persona poderosa, alta, eterno, sublime, en quien tenemos seguridad, confianza, bendición, provisión, quien camina con nosotros cada día, todos los días, quien abre el mar si es necesario para que pasemos por allí, quien hace que se muevan los montes si es necesario que pasemos por allí, quien da respaldo a sus hijos y a sus elegidos. Queremos pedirte perdón, Señor, si hemos mirado las circunstancias como meros hombres, hombres que no tienen a Dios, hombres que no tienen ninguna esperanza porque no tienen conocimiento del Altísimo. Queremos pedirte perdón, querido Dios. Perdónanos si hemos caído en la tentación del temor, de la angustia, de la desesperación, de la ansiedad, porque de pronto estamos pensando qué será de nosotros, qué será del futuro. Perdónanos, Señor. Yo te pido en este tiempo que tú abras nuestros ojos espirituales aún más para ver tu grandeza, como veía estos varones veían el río de la ciudad de Dios, el río del Espíritu, Señor, el santuario de la morada del Altísimo. Señor, que podamos en la fe del Hijo de Dios, en Cristo Jesús,
podamos mirar y traer el reino de Dios aquí a la tierra, remontarnos como las águilas y que como es en el cielo se haga en nuestra vida. Señor, tú tienes un plan perfecto en el cielo para cada uno de nosotros. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos enseñes a orar, que como en el cielo, donde no hay enfermedad, ni hay escasez, donde hay paz, donde hay un equilibrio y una armonía total, que así como es ahí, se haga en la tierra y que lo podamos creer con todo nuestro corazón para que venga a nosotros tu reino. Te damos muchísimas gracias, Padre. Echamos fuera todo temor, te lo entregamos, toda ansiedad, toda preocupación, la colocamos en tus manos. Señor, sabemos que tú te levantas por nosotros y peleas como poderoso guerrero, como poderoso gigante. Gracias, Señor, nuevamente. Te bendecimos, te alabamos y te decimos, en ti confiamos. Tú eres nuestro amparo, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro auxilio en la tribulación. Muchas gracias, querido Espíritu Santo. Te decimos que te amamos y cubrimos nuestras vidas, nuestras familias, la economía, lo que tú nos has dado, todo, Señor, con la sangre preciosa del Cordero, sabiendo que tus recursos están a nuestra disposición y que tú los haces efectivos en el momento en que clamamos a ti. Tú nos responderás con tremendas cosas. Muchísimas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén.